La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más importante del planeta que estalló en 1939 entre las potencias del eje Alemania, Italia y Japón contra las potencias aliadas, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Este segundo bloque fue reforzado por Estados Unidos en 1941. Las causas principales de la guerra. La ambición de Adolf Hitler, de Alemania, Benito Mussolini, de Italia, y Hirohito, de Japón, por el predominio económico y político del planeta, arrebatándole sus colonias y semicolonias a las potencias aliadas. Antecedentes inmediatos. En 1933, el director nazi Adolf Hitler llegó al poder en Alemania y poco después empezó a violar el Tratado de Versalles de 1919. Adolf Hitler reactivó su industria militar, reorganizó sus fuerzas armadas y en 1938 comenzó con la política expansionista del Imperio Alemán, invadiendo Austria y Checoslovaquia. Italia hizo lo propio, invadiendo Etiopía y Albania. El estallido de la guerra en 1939. Alemania comenzó con el estallido de la guerra invadiendo Polonia, por lo que Francia e Inglaterra le declararon la guerra. En los meses siguientes, Alemania siguió invadiendo países como Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda. En 1940 surgió el ataque a París por parte del Imperio Alemán, donde el mismo Hitler llegó hasta la capital francesa. En agosto del mismo año, Hitler atacó Londres, pero con esto no logró la rendición de Inglaterra. Alentado por los avances alemanes, el dictador italiano Benito Mussolini envió tropas a invadir los países de Grecia y Egipto, pero fueron derrotados. En junio de 1941, Hitler ordenó la invasión de la Unión Soviética. Sus fuerzas avanzaron hacia Moscú, pero estando muy cerca, tuvieron que retroceder por el contraataque ruso y la llegada del frío invierno. Finalmente, fueron aplastados por los soviéticos en la Gran Batalla de Stalingrado, que se dio de junio de 1942 a febrero de 1943. Mientras tanto, los nazis aplicaban una política de exterminio contra los judíos, a la cual la llamaban solución final. Esta se daba en crueles campos de concentración como el de Auschwitz en Polonia. En el Océano Pacífico, los japoneses realizaron el bombardeo de Pearl Harbor contra Estados Unidos. En diciembre de 1941, provocando que Estados Unidos entre en la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva japonesa llevó a conquistar a China, el sudeste asiático y casi todas las islas del Pacífico. Pero a partir de la victoria estadounidense en la batalla de Midway en junio de 1942, los japoneses empezaron a perder posiciones. Fin de la guerra. En junio de 1944, los aliados iniciaron una gran contraofensiva con el desembarco en Normandía. Esto ocasionó que las tropas alemanas tuvieran que replegarse hacia su país. En agosto del mismo año, los aliados lograron liberar París, y en febrero de 1945
toda Francia quedó unificada. Los aliados invadieron Alemania, pero los soviéticos llegaron primero a Berlín el 25 de abril de 1945. Hitler, al ver que todo su imperio estaba cayendo, se suicidó el 30 de abril. El 9 de mayo de 1945, Wilhelm Keitel firmó la rendición de su país en Berlín, lo que significó el fin de la Alemania nazi. El 6 y 9 de agosto, Estados Unidos arrojó las bombas de Little Boy y Fat Man contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón, lo que aceleró la rendición del emperador Hirohito el 2 de septiembre de 1945. Esto ocasionó el fin del imperio japonés. Consecuencias de la guerra. Las principales consecuencias fueron la desaparición de los regímenes fascistas en Italia y Alemania, el fin del imperialismo japonés, la creación de la Organización de las Naciones Unidas y el ascenso de Estados Unidos y la Unión Soviética como las grandes superpotencias mundiales. Además, la muerte de casi 50 millones de personas, el desplazamiento de millones de civiles y la destrucción de cientos de ciudades y puertos en Europa, Asia y Oceanía.